Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payarlanita. La agenda nacional tiene de invitado al amigo Darío Cuba, que parece que quedó atrapado en los mismos tapones en que quedé atrapado yo. La ciudad está congestionada y como muchos de los problemas que vivimos los dominicanos, no tiene aparentemente solución, pero sí la tiene. Porque no me van a decir que la complicación de congestión de tránsito de Santo Domingo es mayor que la que podía tener la ciudad de Nueva York. ¿Usted sabe quién le resolvió el problema de la congestión de tránsito a la ciudad de Nueva York? Un ingeniero dominicano que trabaja allá, que se mereció el agradecimiento del presidente Obama. Él simplemente puso un poco de orden en el desorden y ayudó a descongestionar. No fue que se resolvió la congestión, pero disminuyó la congestión. Vamos a darle tiempo a que el amigo Darío pueda llegar, porque como ustedes saben, yo he estado analizando la situación de fracaso de la democracia dominicana y necesitamos un experto como él. Ya llegó el amigo Cuba, porque él tiene preparación para y dar servicios, precisamente ayudar a hacer estudios de sondeos políticos, en fin, lo que deberían hacer los partidos políticos y los candidatos para hacer, en fin, una campaña adecuada que responda a lo que es el principio de la democracia. Como estoy convencido de que yo, después de tantos años, los dominicanos no hemos llegado a montar un sistema democrático, yo quería oír la opinión versada del amigo Darío Cuba. ¿Cómo tú estás? Darío, tú escuchaste mi inquietud, que yo digo, ¿qué clase de democracia tenemos cuando nos cuesta tanto dinero mantener los partidos políticos, no solamente por las elecciones, sino permanentemente? Y además salió un artículo muy interesante en el Caribe pidiéndole cuenta a las ONGs que están pegadas del presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir ONG? Organización no gubernamental. ¿Cómo puede estar pegado el presupuesto gubernamental? Entonces esas entidades no pueden tener vida propia si no es pegado del presupuesto. Bueno, pues están ahí. Son situaciones un tanto, diría yo, aleccionadoras para el presupuesto nuestro y para la nación. Las organizaciones no gubernamentales desarrollan actividades en las que es solo para beneficio propio. Por ejemplo, usted tiene que en República Dominicana funciona alrededor de 95 ONGs que supuestamente trabajan en beneficio de Haití, pero viven en República Dominicana. Son las que cada determinada época del año levantan muchas fotografías, hacen muchas imágenes, preparan un dossier, entonces se van a Europa y buscan recursos, y buscan recursos en el Congreso de República Dominicana. Si usted refiere en el caso de Haití a la gente que tiene, digo, las entidades y personas que tienen como profesión lucrarse de la desgracia ajena. Sí, de esa pobreza. Entonces, ¿qué pasa? La pobreza nuestra se ve afectada profundamente cuando usted ve que los partidos políticos, por ejemplo, y esto es solamente un ejemplo que voy a poner, el Partido Reformista, ¿no? Por ejemplo, el Partido Reformista, ¿cómo logra acceder a cerca de 500 millones de pesos? Sencillo, bueno, ellos obtuvieron en las elecciones pasadas de un 4 puntos y tanto, no llegaban al 5%, por un arreglo político manipulado por su dirigencia fundamental, logran lo que nosotros denominamos un redondeo,
y lo que le permite entonces acceder a esos fondos. ¿Hacia dónde van esos fondos? ¿Hacia dónde van? ¿Qué se hace con esos fondos? Bueno, con esos fondos se pagan nómina, se gasta mucho dinero en combustible, se gasta mucho dinero en almuerzo, cena. Y en paseo. En paseo, en viajes. Pero, ¿dónde están? ¿De dónde salen esos fondos? Esos fondos salen de los impuestos que usted y yo y los que nos ven pagan. Perdóname que te interrumpa. Adelante. Mira, la pregunta que yo te planteo es que nosotros iniciamos el proceso democrático, para llamarle así, después que la plutocracia decidió salir de Trujillo y lo mandó a matar, y entonces se instaló un proceso de apertura hacia la democracia. Sí. Se suponía que cuando llegamos por lo menos repasamos el golpe de Estado a Bosch, que es un atentado contra la democracia, el aplastamiento del movimiento constitucionalista, que fue otro atentado contra la democracia, la ocupación del país para reponer en el poder a Joaquín Balaguer, y entonces se inicia otra etapa, que es a la que yo me refiero, en donde se instala un Congreso, y se supone entonces que surgen los partidos políticos, a los que yo visualizo como si fueran niños que van creciendo, y a quien usted le da una sobrealimentación, le da vitaminas, le da todo lo necesario para desarrollarlos. Entonces yo justifico que en esa etapa inicial se le diera ayuda económica a la formación de los partidos políticos, a su funcionamiento, a su organización, pero hace muchos años que nosotros estamos en eso, y todavía le estamos dando el subsidio para el crecimiento de los partidos. Es que el desarrollo político nuestro es el clientelismo. Para usted poder mantener el clientelismo político, se ha constituido una especie de inversión permanente. Es decir, por ejemplo, en el caso de ahora, hay una agencia de empleo de 4,000 y pico de puestos, bien pagados y seguros por 4 años. Entonces la gente dice, no, yo puedo inclusive hipotecar mi casa, vender mi carro, hacer una inversión para ver cuánto puedo conseguir. No, y cuánto para llegar a a la repartidera. Correcto, para llegar a la repartidera. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, arquitecto? Usted tiene uno de los congresos más caros de América Latina. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, yo no tengo la cifra ahora, ¿cuánto se gasta ahí, por ejemplo? Solo en comida. Pero ¿cuánto gana un diputado? ¿Cuánto tiene de manera colateral un diputado? Y los barrilitos. ¿No? Ahí es que voy. ¿Cuánto tiene de el barrilito? Pero porque un diputado anda, por lo menos le dan... Tiene 2 exoneraciones. 3 exoneraciones hubo que darle ahora en este último periodo, por 6 años, cada 2 años una. Entonces, esas exoneraciones, ¿a dónde van? ¿A qué mano van a caer? Ahora bien, ¿cuál es la composición de nuestro Congreso? Sobre todo la Cámara de Diputados. Tú tienes entonces que la Cámara de Diputados está compuesta por distintos sectores que ellos ven en la política una forma de recuperar su inversión, pero además de eso, legislar en favor de ellos mismos. Perdóname que te interrumpa otra vez. Ajá. Vamos a dar por sentado que eso es así. Bien. Y que nosotros, como pasa muchas veces, que usted quiere ir a un sitio y no llega, porque en algún punto del camino había una bifurcación y usted cogió el camino equivocado. Nosotros cogimos el camino equivocado y hemos llegado a donde estamos. Mi pregunta a ti, como persona que maneja la asistencia, vamos a decir profesional, La asistencia técnica para orientar la acción de un candidato, decirle cómo para cultivar su imagen, etcétera. Es que no podemos hacer política como no sea con el clientelismo, con todo. Fíjese que incluso nosotros le estamos financiando a los que ya están, que se queden, porque con el dinero de nosotros, entiéndase, los barrilitos, etcétera, ellos salen entonces a hacer clientelismo. Correcto. Para quedarse en el cargo. Sí. Y nosotros seguimos financiando eso para un Congreso que no se nos sirve más que un peso pesado para lo que el país necesita hacer. Lo primero que nosotros tenemos un Congreso supernumerario que no sirve para nada. Excesivo. Nosotros tenemos cerca de 190 diputados, donde tenemos 32 provincias, ¿son? 32 provincias y una población votante de 6 millones de gente. Imagínese usted cuánto cuesta, pero tenemos entonces 32 senadores. Ahora,
mientras aquí no hay una ley de partidos políticos que regule la asignación de fondos a los partidos políticos, nosotros vamos a tener Pero esa es la pregunta. esa gran dificultad. Hay que asignarle fondos a los partidos políticos. En Estados Unidos, por ejemplo, se le asigna fondos a los partidos políticos. No se le asigna fondos a los Entonces, partidos ¿por qué políticos. nosotros tenemos que tener eso? Porque nosotros tenemos que cambiar la ley y Pero establecer claro, la ley de partidos políticos. necesitamos una decisión política. Cuando se desincentive, oiga bien, arquitecto, cuando se desincentive que la gente cuando llega a una posición, si no trabaja, no recibe dinero, en ese momento entonces vamos a comenzar a hacer una política seria, responsable, con propuestas, que la gente se sienta comprometido, porque tu discurso satisface una necesidad. Pero la respuesta tuya es, para una persona que se sienta comprometido con su país, que realmente quiera asumir una función pública para ayudar a resolver los problemas de la nación, contribuir al desarrollo verdadero de la democracia, puede hacer política sin que tenga que estar cabalgando en la enorme cantidad de dinero que se gasta en la promoción por la televisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una serie de gastos, por ejemplo. Entonces, bueno, no, yo tengo que hacer, hay fórmulas de hacer campañas políticas bajo costo, hay fórmulas. Lo que pasa es que tú tienes un trabajo más arduo, tienes un trabajo de mayor planificación. Nosotros sabemos hacer campaña política de bajo costo. Lo que pasa es que tú tienes que hacer campaña política en el campo, en el seguimiento, donde está la gente, donde tú puedes hablar con la gente y recibir la información de qué es lo que está pasando ahí. Tú no puedes hacer una campaña sentado en tu casa y que los medios y que los medios sean los que hagan la campaña. Entonces, no, lo que pasa es que ahora tenemos equipos de marketinistas en lo que dicen, no, yo te planifico la campaña, pero por ejemplo una campaña a regidor, a concejal, una campaña a regidor anda por los 9 millones de pesos. Una campaña a congresista, en el caso de la Cámara de Diputados, anda por los 25 o 30 millones de pesos, porque es un conjunto de cosas que te establecen, pero nunca el sacrificio de tú tener que ir a convencer a la gente de que vote por ti. Vamos entonces a hacer un pequeño paréntesis y volver. Adelante. Digo, perdóname, para acabar de pintarte el cuadro dentro del cual hace su papel, o no lo hace, estos actores que ahora tenemos en la política. Sí. Se supone que nosotros debemos, como país, tener un objetivo. Esto es lo que nosotros queremos. Y ese objetivo incluye, desde luego, establecer, mantener y enriquecer el proceso democrático, ¿no? Con todos sus mecanismos, etcétera. Pero se supone que eso debe conllevar entonces una mejoría de la condición de vida, que la gente pueda vivir mejor, cubrir todas sus necesidades, que nadie tenga que estar apremiado manos arriba porque no le alcanza el dinero para vivir ni para satisfacer las necesidades de su familia, etcétera. Y resulta que nosotros hemos terminado, así como hemos frustrado la estructura democrática, que yo lo califico como una caricatura, con una economía que supone ser la más alta de Latinoamérica, y tenemos el índice mayor de desempleo, de marginación. Ahí tengo yo en el periódico de ayer, creo que los ninis han crecido un 64%. Miren, si aquí está. Sí. Sí, o sea, esa es la juventud que está, la generación que nos va a sustituir, ya no a mí, a ti, porque tú perteneces a la generación de mi hijo, pero esta es la generación que viene detrás de ti, y resulta que tenemos un 64% que ni estudia ni trabaja. Sí. ¿Qué clase de economía hemos construido? Bueno, una economía cabalgando en la inversión extranjera, que todo el mundo está diciendo hay que traer inversión extranjera, pero la inversión extranjera lo que hace es que viene a buscar, invierte uno para llevarse 100. Por supuesto. Ese es el modelo de la economía neoliberal, en donde el que tiene el poder económico va a sacarle ventaja al que tiene menos poder económico.
Mire, yo le voy a decir Entonces pon junto una cosa con la otra y cuál es consecuencia de cuál. Mire. El fracaso democrático del fracaso del modelo económico o viceversa. Nosotros tenemos ambas cosas, ambas penas a la vez. Si usted ve hoy día lo que está pasando en República Dominicana, los acuerdos que se han llevado a cabo entre los partidos políticos, en su mayoría, son acuerdos económicos, no acuerdos programáticos. El cambio de modelo de que nuestra economía o de la economía de América Latina se haya cambiado a un modelo de producción, a un modelo de producción, un modelo de servicio. Descríbeme acuerdo económico. Acuerdo económico, por ejemplo. ¿Cuánto me toca de la ¿Cuánto me toca a mí como partido que tengo un 1% hoy día, pero recibo 400 millones de pesos a cambio de que tú me des a mí, qué sé yo, cuántas posiciones, que es un loto en definitiva, que tú me des, por ejemplo, 12 posiciones a senador, 50 posiciones a diputado, que sé cuántas posiciones al que no van a contribuir nada ya, que no van a hacer absolutamente nada porque no son acuerdos programáticos, son acuerdos económicos. Porque yo te voy a financiar tu campaña, entonces como porque tú no el tipo tienes, de político que estamos creando es un vago parásito. Creando los que ya están ahí, porque entonces hacen política mediática, porque no tienen ninguna responsabilidad social frente a la ciudadanía. Ese es el grave problema que nosotros tenemos, Paulín, hoy día, que no hay responsabilidad social. Oye, esta es la encuesta Gallup. Ajá. La opinión sobre cómo califica usted la condición actual de la economía del país. Muy mala, 20.9%. Mala, 40.6%. Regular, 22.6%. Buena, 13.7%. Eso quiere decir que la opinión del país es que vamos demasiado mal, cuando solo un 13.7% dice que le va bien. El asunto es que llega un momento, alguien me preguntó, ¿por qué tú no analizas las encuestas? Digo, porque depende, porque las encuestas de aquí son a según. Sí, a según. Porque mismo don Rafael Acevedo presenta 2 encuestas, perdón, si don Rafael se molesta con lo que voy a decir, presenta 2 encuestas con 2 resultados distintos. Se me parece mucho una señora que está en el 9, kilómetro 9, y viene una muchacha que viene del campo y le pregunta, doña, ¿y cómo son los hombres de aquí, de la capital? Dice la señora. Primero respóndeme, ¿cómo son los hombres desde donde tú vienes? Dice, los hombres de donde yo vengo son sinvergüenza, son bandidos, no les gusta trabajar, son mujeriegos y bebedores. Hay una muchacha que viene del sur y le pregunta a la doña, y la muchacha se queda ahí al lado y le pregunta a la doña, señora, ¿cómo son los hombres de aquí de la capital? Dice, ¿cómo son los hombres desde donde tú vienes? Dice, bueno, son amables, son decentes, son trabajadores, no maltratan a las mujeres. Y la otra muchacha que está ahí al lado le pregunta, pero señora, ¿cómo es posible que a la misma pregunta usted dé 2 respuestas distintas? Dice, porque depende de cómo tú veas las cosas son, no como son. De manera porque parece ser que ahora, aquí se está hablando de la percepción. Sí, se está aplicando la misma situación de cómo y cuánto es. Pero tú dirías, ¿y cuál es la reacción que tú andas buscando en un momento determinado frente a determinada situación? Tú dirías que a una población que se le hace una encuesta, sí, y tiene simpatías partidistas, partidarias, no vamos a decir política porque no hay educación para tener ideología, que sería entonces una opinión política, sino partidista. Yo soy del partido tal y en el partido tal fulano, etcétera. A la hora que tú le hagas una pregunta sobre, digamos, el resultado de las elecciones, se va a dejar influir más de sus simpatías partidarias que si tú le haces una pregunta como esta, ¿cómo les va a usted en la economía? Yo creo que va a ser más franco y sincero en la respuesta, en esta última pregunta, que en la pregunta que tenga que ver con la partidocracia. ¿Qué tú crees? Mira, depende si la persona que responde está muy politizada, si la persona que responde tiene la posibilidad de mantenerse económicamente estable. Si tú tienes una dificultad económica, pues sencillamente si no, la economía va mal. Porque aquí hoy día, cuando usted va a un puesto político y usted lo desempeña con pulcritud, con decencia, le dicen a uno, perdóneme el término, es que tú eres un pendejo. Mira la cosa,
Se acabó el tiempo. Para dejarle una respuesta a los amigos Ajá. televidentes. ¿Se puede hacer política de otra manera? Sí se puede. Sí se puede. ¿Podemos cambiar la caricatura de democracia que tenemos? Sí, sí se puede. Bueno, ustedes oyeron. Sí se puede. Entonces, aparte de que afrontemos las amenazas que tenemos sembradas a la vista de todos nosotros, estoy hablando ya de la crisis del vecino país, pero eso lo hablaremos mañana, podemos y debemos construir una democracia verdadera, no esto que tenemos. Les habló Leopoldo Espaillat Lanita. Gracias, David. Gracias a usted por invitarme. Hasta luego.